Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a seguir haciendo ejercicios. Eso es lo que vamos a hacer en esta sesión. Traigo 4 ejercicios. Los terminamos y hasta ahí termina la sesión, ¿ok? Bueno, uno es un teorema, que es yo pensé que lo habían visto con el ayudante. Ahorita lo vamos a desarrollar y después lo vamos a ocupar, ¿ok? Entonces, empezamos con lo que sí es un ejercicio, con un ejercicio tipo examen. A ver. Ejercicio 1. Vamos a tomarnos el siguiente conjunto. Vamos a tomar el conjunto A, definido como el conjunto de parejas X, Y en R2, tales que X es igual a Y X se mueve en el intervalo 0,1. El problema, ¿qué es lo que pide? El problema pide demostrar que A tiene contenido 0. Ok, ¿cómo le hacemos? ¿Qué podemos hacer? Contenido 0, ¿qué significa? Un conjunto A tiene contenido 0, sí, para cada epsilon mayor que 0, existe una cantidad finita de rectángulos, estos pueden ser cerrados o abiertos, ya lo demostramos, tal que esa familia finita de rectángulos cubre el conjunto A y la suma de sus medidas tiene que ser menor que epsilon. Aquí sí es una suma finita, porque estamos hablando de una serie, es una suma finita. Y bueno, ¿cómo empezamos este ejercicio? Empezamos dando una epsilon mayor que 0. Ok, y voy a ser explícito. Voy a escribir lo que queremos demostrar. Por demostrar que existe R1 hasta Rm, una cantidad finita de rectángulos y recuerden, estos rectángulos pueden ser cerrados o abiertos, ya demostramos que eso da igual, tal que queden cumplir estos rectángulos. El conjunto A se debe quedar cubierto por esta familia de rectángulos, que A se queda con la unión desde I igual a 1 hasta M de los rectángulos CRI, y además la suma de las medidas tiene que ser menor que epsilon. Entonces, que la suma desde I igual a 1 hasta M de la medida de los rectángulos CRI, esta suma tiene que ser menor que epsilon. Eso es lo que queremos demostrar, ¿ok? Ahora, el conjunto, ¿cómo se ve? Es un cachito de la recta identidad. Ese es el conjunto A, pero vamos a dibujarlo. ¿En dónde? Yo creo que aquí está bien. Aquí está nuestro cachito de recta identidad. Aquí se encuentra 1, aquí también se encuentra la unidad, y nuestro conjunto A es solo esta parte, ese segmento de recta. ¿Okay? El punto inicial de este segmento de recta podemos pensarlo como el 0,0 y el punto final es el 1,1. ¿Okay? Entonces, ¿qué familia finita de rectángulos usted propondría? ¿Cuál podríamos proponer? ¿Cómo le haríamos? Es una cantidad finita que cubra y cuya suma de las medidas es menor que epsilon. Esta es una pregunta tipo examen, eso es un hecho. No podría ser menos n, bueno, para x menos n a n y de y menos n a n también. A ver. Para x, ¿de cómo me dijiste? Del menos n. No tengo. Menos n mayor, menos n. O sea, que se encuentre entre el intervalo menos n a f. Del menos n a n. O sea, nos vamos hasta acá, digamos. Algo así. ¿Y cuál sería el otro factor? ¿O cómo le haríamos? Escribe el rectángulo, así es. El KS un rectángulo es de esta forma. Es que yo lo planteé de esa manera con menos n y n también. O sea, no. Un cuadradito. Ok, a ver, aquí hay que tener un poquito cuidado. N sería un natural cualquiera, ¿verdad? Ok. ¿Hasta dónde llega esta N? Yo sepa, debe llegar hasta 1, ¿no? Ajá. Pero, recuerda, a ver, tenemos que proponer
una cantidad finita de rectángulos. Ajá. ¿Qué tienen que hacer esos rectángulos? Tienen que cubrir el conjunto y la suma de sus medidas tiene que ser menor que epsilon. Si nosotros trabajamos con cualquier n, aquí ¿qué podría pasar? Que la medida de estos rectángulos se empieza a hacer demasiado grande, exactamente. Entonces hay que tener cuidado con la manera en que tomamos estos intervalos. Si este es un natural, y yo creo que te refieres aquí a un natural, ¿qué longitud tendría esto? El primer intervalo factor, su longitud sería, debe ser 2n, el otro 2n. Entonces cuando multipliquemos nos va a quedar 4n cuadrada, que incluso con n igual a 1, esta cantidad pues es bastante grande, ¿no? Normalmente uno piensa epsilon como un número chiquito, epsilon igual a un medio, epsilon igual a un cuarto. Entonces, aquí el problema es que no tenemos control sobre el tamaño de los rectángulos. ¿Vale? Con un dibujito, ¿cómo podríamos? O sea, primero, ok, no sabemos cómo escribirlos de manera formal, pero geométricamente a lo mejor alguien dice, vamos a tomar los rectangulitos de este vuelo. Algo así, por ejemplo. Mándame. X está en el 0,1. X, perdón, si a lo mejor no se alcanza a ver, disculpa. X se mueve en el 0,1, efectivamente. A ver, perdón, ahí está. Ajá, son las parejas en R2, donde X es igual a Y X se mueve en el intervalo cerrado 0,1. Entonces, uno pues podría pensar en esto, vamos a cubrirlo así. Ok, así, pero en el dibujito se ve muy bonito, ¿no? Pero, ¿cómo podríamos formalizar esto? Lo que podríamos hacer a lo mejor es decir, vamos a dividir el intervalo 0,1 en n intervalos de la misma longitud. Y lo mismo vamos a hacer con el intervalo que se encuentra aquí. Y entonces nos vamos a empezar a construir estos cuadraditos. Ajá. ¿Cómo? Pues tomamos el primer intervalo factor, el otro intervalo factor de aquí arriba y nos creamos este rectangulito. Tomamos el segundo intervalo factor del eje X, el segundo intervalo factor del eje Y y nos construimos este rectangulito. Y así vamos. ¿Ok? Y en el dibujo se ve que sí cubre y que si vamos tomando estas divisiones cada vez más pequeñas, ¿qué va pasando con las áreas de estos rectángulos? Cada vez se van haciendo más chicas. O sea, el problema empieza con una idea geométrica y ya después de esa idea geométrica uno ya busca formalizar. ¿Ok? Entonces, vamos a proponer la familia finita de rectángulos. Para cada k de 1 hasta n, y ahorita vemos quién tiene que ser n. ¿Ok? Para cada k de 1 hasta n, vamos a tomarnos R de k como el intervalo k menos 1 entre n, coma, k entre n, este sería mi primer intervalo factor, cruz, k menos 1 entre n, coma, k entre n. ¿Ok? Entonces, en el dibujito, ¿qué tendríamos? Este a lo mejor es el k menos 1 entre n, este de aquí es k entre n, te construyes este intervalo, lo mismo haces aquí, más o menos, y entonces te generas este rectangulito que es el rectángulo RK. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a mostrar que estos rectángulos, corriendo de K desde 1 hasta n, cubren al conjunto A. Ahorita vemos qué condición hay que pedirle a n para que la suma de las medidas de esos rectángulos sea menor que epsilon. Pero básicamente, la n la vamos a tomar en base a lo que se vio en cálculo 1, en base a la propiedad arquimediana. Dado un número mayor que 0, siempre hay un natural que lo rebasa. Se va a basar en eso, ¿ok? Entonces, primer punto. Tenemos que el conjunto A se queda contenido en uniones de i igual a 1 hasta n de los rectángulos RK. Esto sí requiere prueba. A ver, ¿cómo lo hacemos? Pues vamos a tomarnos un punto X en A. Bueno, una pareja X, Y en A. Y vamos a demostrar que se encuentra en alguno de estos rectángulos. Empezamos así la prueba. Una contención. Hacemos una contención. Entonces, nos tomamos un puntito
X, Y en A. ¿Qué podemos decir de ese punto? Como X, Y se encuentra en A, ¿cómo tiene que ser esa pareja ordenada? Los puntos que se encuentran en A cumplen que sus dos componentes son iguales y que esas componentes corren de 0 a 1. Entonces, del hecho de que X, Y esté en A, podemos decir que X debe ser igual a Y y que ese valor común, llamémosle X, es un puntito entre 0 y 1. ¿Va? Ahora, ya que sabemos que ambas componentes están entre 0 y 1, vamos a meter a este número entre k menos 1 entre n y k entre n para algún k. ¿Ok? Vamos a hacer lo siguiente. Sea k un número de 1 hasta n, tal que k menos 1 entre n menor o igual a x menor o igual a k entre n. Y aquí, pregunta, ¿por qué sabemos que existe un natural de 1 hasta n tal que el número x tiene que estar entre k menos 1 entre n y k entre n? ¿Cómo lo podrían justificar? ¿Qué se les ocurre? Porque lo que nosotros sabemos es que da un número real, siempre hay siempre hay un natural o un entero, tal que ese real queda entre el entero más una unidad, coma el entero más una unidad. Ajá. Pero a partir de eso, ¿cómo podemos garantizar que dado un número entre 0 y 1, siempre hay un natural k de 1 hasta n, tal que x está entre k menos 1 entre n y k entre n? ¿Qué podríamos hacer? ¿Hay problema si borro esta parte? No. Lo que nosotros sabemos es esto. Lo pongo aquí como un recordatorio. Tú tienes un número real, en que sea, siempre va a existir un único entero, llamémosle n, un único entero, tal que n menor o igual a x menor a n más 1. Siempre pasa eso con cualquier número real. Tú tomas un número real, un número en la recta real, y debe haber un único entero que ensandwicha a ese número. O sea, el entero va a ser menor o igual a el número, y ese número va a ser menor que el sucesor de dicho entero, el sucesor inmediato de dicho entero. ¿Ok? Con esto se puede verificar esta parte. La pregunta es ¿cómo? O sea, ¿cómo le podemos hacer? Bueno, simplemente traten de expresar esta desigualdad de esta manera. ¿Ok? Pero esto ustedes hagan. ¿Para qué van? Nada más les estoy comentando cómo podrían justificar esa desigualdad de ahí, ¿no? ¿Cómo pueden garantizar que existe un k de 1 hasta n, tal que k menos 1 entre n menor o igual a x menor o igual a k entre n? ¿Ok? Entonces, esto ustedes justifíquenlo, vamos a darlo por hecho, y con esto, ¿qué podemos decir? En el paso lo del pizarrón. Con esto ya podemos decir que la pareja x, y se encuentra en el rectángulo k menos 1 entre n, k entre n, cruz k menos 1 entre n, k entre n. O sea, x, y se encuentra en el rectángulo RK. Ajá. Y entonces el punto x, y se encuentra en la unión de todos los rectángulos RI con ir corriendo de 1 hasta n. ¿Ok? O sea, con esto, ¿qué han demostrado? Tomar un punto cualquiera en el conjunto A y demostrar que ese punto se encuentra en la unión desde I igual a 1 hasta n en los rectángulos RI. ¿Ok?
Y con eso ya tienen que estos rectángulos, esta cantidad finita de rectángulos, cubre al conjunto A. ¿Cómo ven eso? ¿Sí está bien? ¿O hay alguna duda? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Seguros? ¿Podría explicar cómo pasamos de aquí a acá? ¿Otra vez? Ah, claro. Mira, aquí ya estamos dando por hecho que existe un K de 1 hasta N, tal que X está entre K menos 1 entre N y K entre N. ¿Ok? Ahora, recuerda, las dos componentes, ¿cómo son? Son iguales. Entonces, tanto la primera componente queda entre K menos 1 entre N y K entre N, y la segunda componente también, porque son la misma componente, toman el mismo valor. ¿Ok? Entonces, la primera componente está entre K menos 1 entre N, K entre N, y la segunda componente está entre K menos 1 entre N, K entre N, lo cual quiere decir que la pareja ordenada X, Y está en este producto. ¿Sí está bien? Sí, sí, gracias. ¿Alguien más tiene una duda? ¿Todo bien, seguros? Entonces ya tenemos que el conjunto A realmente se queda contenido en esta unión finita. Ahora, ¿qué pasa con la suma de las medidas? Tiene que ser menor que epsilon, exactamente. Vamos a calcular la medida de estos rectángulos. Fíjense. Por otra parte, pues aquí acaba la prueba de que A se queda contenido en la unión desde igual a 1 hasta n de los rectángulos R. ¿Ok? Ahora, por otra parte, ¿qué pasa con la suma desde i igual a 1 hasta n de la medida de los rectángulos RI? ¿Esto cuánto va a valer? Esto va a ser la suma desde i igual a 1 hasta n. ¿Cuánto vale la medida del diésimo rectángulo? Sería la longitud de este intervalo por la longitud de este intervalo. 1 entre n al cuadrado, exactamente. En todos los casos, ¿verdad? O sea, no importa qué i nos tomemos, esto da 1 entre n al cuadrado. Estoy sumando 1 entre n al cuadrado un total de n veces, ¿estamos de acuerdo? Esto es lo mismo que tener 1 entre, bueno, lo pongo de manera explícita, n entre n cuadrada al principio, y después nos queda 1 entre n. Nosotros queremos que esta suma, como sea, menor que epsilon. Entonces, ¿qué le tienen que pedir a la n para que sea menor que epsilon? ¿Existe una n que tenga esta virtud? Sí, debido a que, por ejemplo, ¿cómo pueden justificar? Como la sucesión 1 entre n converge a 0, entonces debe existir un n0 tal que 1 entre n0 sea menor que epsilon. O por la propiedad arquimediana, dado el número 1 entre epsilon, hay un natural que rebasa a 1 entre epsilon, por ejemplo, y después toman inversos y obtienen dicho natural. Esa es la manera de justificar. Eso también, ustedes escríbanlo, simplemente les estoy diciendo el procedimiento que se tiene que seguir, pero, o sea, la familia finita de rectángulos, ¿cómo la obtuvimos? La obtuvimos de una manera mágica o así, ¿no? O sea, primero, hicimos un análisis geométrico de lo que queremos. Dibujamos al conjunto. ¿Cómo se ve el conjunto en R2? Vimos cómo construir los rectángulos y después de eso formalizamos y ya vamos viendo los requisitos que le tienes que pedir a la n. ¿Qué le tienes que pedir? Que sea una n tal que 1 entre n sea menor que epsilon. Y ya con eso tienes tu familia finita de rectángulos que cubre el conjunto A y cuya suma de las medidas es menor que epsilon. Acá ven ustedes el ejercicio, ya le falta muy poquito, pero escríbanlo bien y bueno, con esto está nuestro primer ejercicio de la sesión de hoy. ¿Dudas? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Sí, seguros? Cualquier cosa me dicen, ¿eh? Entonces ya. Más, sí. A la hora de encontrar, encontrar el tamaño de los rectángulos para que se hagan menores a epsilon, lo que yo hice en mi caso fue de que, primero que todo despejé el caso de la ecuación de x igual a y, y todo eso, la diferencia del valor absoluto de ambos lo quise acotar con una delta. Una delta, Y una vez que tenía esa delta, quería compararlo con el tamaño de cada uno de los rectangulitos, con los rectangulitos ya previamente hechos, y de ahí me salió la medida de cada rectángulo. De cada rectángulo. ¿Delta qué representaba? La diferencia que había entre los dos tiene que ser cada vez más pequeña en cada rectángulo. La diferencia entre los dos. ¿Cuáles dos? ¿Las parejas? Sí, entre la pareja y menos x. Ok, la diferencia entre la primera componente y la segunda. De y menos x y el valor absoluto que había.
O sea, y después eso se carga el valor absoluto menor a un delta. Ujú. Y como sabemos que cuando es un valor absoluto vale menos delta, menor a, bueno, menor a y menos x, menor a delta. Ujú. Entonces ahí simplemente despejé y pues me salió el tamaño de cada rectángulo. Pero el rectángulo sí está bien. Ok, tendría que checarlo con... ¿Traes las notitas? Si quieres al reto, es que al final de la clase lo revisamos. Lo revisamos con mucho cuidado y vemos si está bien y si no, pues te digo qué es lo que hay que corregir. ¿Bien? Sí. Ah, claro. ¿Alguna otra duda? ¿Vamos bien? ¿Seguros? Entonces voy a borrar. Voy a borrar aquí. Creo que esto lo comenté. Lo que sí sé que probé es que el producto cartesiano de un conjunto de medida cero con cualquier otro conjunto que nos da. Uno de medida cero, cruz, cualquier otro conjunto, nos da un conjunto de qué tipo. Eso lo vi en una sesión en línea. Nos da un conjunto de medida cero. O sea, uno flaco, no viene cero. Por ejemplo, en Rn. Y otro conjunto cualquiera. Acotado, no acotado, enorme, lo que sea. Haces un producto cartesiano y eso te va a dar un conjunto de medida cero. Algo similar pasa con contenido cero. Cuando vi eso, lo mencioné en la clase. Les dije, pues de la misma manera se puede probar para contenido cero. Solo que al segundo factor hay que pedirle que sea acotado. Ahorita lo escribo, pero ahorita ya lo quiero ir recordando, porque ahorita vamos a ocupar ese resultado para probar que el producto cartesiano de Jordan medibles resulta ser Jordan medible. A ver. Recordatorio. Si hay un subconjunto de Rn de medida cero y B es un subconjunto de Rm, entonces probamos que A plus B tiene medida cero. ¿En dónde vive este cuate? Este cuate vive en Rn más m, ¿estamos de acuerdo? Porque A está en Rn, B está en Rm, entonces el producto cartesiano está en Rn más m. Y lo probamos, hicimos la prueba completa, pero les cometemos. ¿Se vale para contenido cero? Sí, nada más que, o sea, aquí puedes cambiar la palabra medida por contenido, pero al conjunto B sí le tienes que pedir algo, le tienes que pedir que sea acotado. ¿Okay? Entonces lo escribo aquí. Si A es un subconjunto de Rn de contenido cero, y B es un subconjunto de Rn acotado, entonces A plus B tiene contenido cero. ¿Ok? Su prueba es prácticamente la misma que se hizo aquí arriba, nada más hay que tener presente que este conjunto es acotado, y bueno, entonces, usando esto, vamos a demostrar lo siguiente. Ustedes me van a decir cómo se hace el ejercicio. Sea A un subconjunto de Rn, Jordan medible. Y B un subconjunto de Rm, Jordan medible. Ah, sí, ya. Pregunta, ¿cuánto vale la frontera de A plus B? Cálculo 3. No sé si lo vieron, eso no estoy seguro si lo hayan visto con el ayudante, pero ¿cuánto creen que valga la frontera de A plus B? Ahí les voy a un Eso es todo. Aquí está el conjunto A. Aquí tenemos al conjunto B. ¿Cómo en términos de la frontera de A y la frontera de B pueden describir la frontera de A plus B? Por ejemplo, así en el dibujito, ¿cuál es la frontera de A? Un dibujo, ¿no? Pero intuitivamente,
trabajando, la frontera son estos dos puntitos, ¿verdad? Entonces, te tomas este puntito, cruz B, y te da todo esto. La frontera de A, cruz B, nos da este segmento. La frontera de A, cruz B, nos da esto. Y después le vamos a unir la frontera de B, que son estos dos puntitos, cruz A. Y nos da todo el contorno del conjunto, ¿ok? O sea, formalmente, la frontera de A cruz B esto es como la regla del producto para derivar. La frontera del primer factor, cruz B, más, el más sería la unión, el conjunto A, cruz, la frontera de B. Usando esta identidad, demuestren que A cruz B es Jordan medible. ¿Ok? O sea, esa fórmula en la frontera no la tienen que probar, no hace falta verificarla, nada. Simplemente, usando eso, ¿cómo demostrarían que A cruz B es Jordan medible? Noten que no le estoy pidiendo la medida de Jordan de A cruz B. No se está pidiendo eso. Simplemente se está pidiendo demostrar que el conjunto es Jordan medible. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué se les ocurre? Como hay son medibles, entonces la medida de Jordan de cada uno es 0. La medida de Jordan de cada uno de la frontera, ¿no? La primera que De la frontera, ajá. Entonces, Muy bien. como que hay ejemplo que moviendo la por ahí, más o menos con eso. Perfecto. O sea, cuando uno quiere probar que un conjunto es Jordan medible sin calcular su medida de Jordan, lo que tienes que hacer es fijarte en la frontera del conjunto. Si acuérdense, un conjunto es Jordan medible si solo si su frontera es de contenido 0 o es de medida 0 o la frontera es un Jordan medible con medida de Jordan 0. Esas son las caracterizaciones que vimos en la última sesión, si no me equivoco. Ajá. Entonces, si ustedes quieren probar que A cruz B es Jordan medible, sin calcular su medida, ¿qué es lo que tienen que hacer? Una pregunta muy natural al momento de tratar de probar este enunciado es, pues, ¿cuál es la frontera de la cruz B? Bueno, la frontera de la cruz B es precisamente esto. Quiero que noten, y como A es Jordan medible, ¿cómo tiene que ser la frontera de A? Tiene que ser un Jordan medible con medida de Jordan. Bueno, debe tener contenido 0. El conjunto B es Jordan medible. Y todos los Jordan medibles, ¿cómo son? Son acotados. Entonces, tienes que la frontera tiene contenido 0 y el otro factor es acotado. Como indica aquí, si tú tienes uno de contenido 0 con un conjunto acotado, ¿cómo es su producto cartesiano? Es de contenido 0. Entonces, este producto cartesiano es de contenido 0. Con el mismo argumento, este también es de contenido 0. Va de nuevo. B es Jordan medible. Su frontera entonces, ¿cómo es? Es de contenido 0. Este conjunto A, por ser Jordan medible, es acotado. Contenido 0, cruz, acotado, nos da uno de contenido 0. Y nosotros demostramos que la unión finita de conjuntos, creo que lo mencioné nada más, la unión finita de conjuntos de contenido 0 nos da un conjunto de contenido 0. Este tiene contenido 0, este tiene contenido 0, la unión finita de conjuntos de contenido 0 es de contenido 0. Entonces, ¿qué tenemos? Que la frontera A cruz B tiene contenido 0. Y eso es equivalente a que A cruz B sea Jordan medible. ¿Sí lo ven? ¿Quién que lo escriba? ¿Lo escribimos? Sí. Vamos a escribir. No sé si debería. Demostración. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Como A es Jordan medible,
como A y B son Jordan medibles, entonces la frontera de A y la frontera de B tienen contenido cero. Y además, A y B son acotados. Y usando, ¿cómo le llamamos a esto? Por estrella. El producto cartesiano de un contenido cero con uno acotado nos da un conjunto de contenido cero. Entonces, aplicando estrella dos veces, ¿qué podemos asegurar? Que la frontera de A, cruz B, y A cruz, la frontera de B, tiene contenido cero. Sí, porque como A es Jordan medible, su frontera tiene contenido cero, el conjunto B es acotado, y tal cual aquí estamos aplicando estrella. Pero acá también estamos aplicando estrella. B es Jordan medible, su frontera entonces tiene contenido cero, multiplicada por el conjunto A que es acotado, esto nos da un conjunto de contenido cero. Estos dos conjuntos entonces son de contenido cero en Rn más M. La unión finita de conjuntos de contenido cero nos da un conjunto de contenido cero. Entonces, de aquí podemos decir que la frontera de A cruz B, unión A cruz, la frontera de B, tiene, le voy a poner CC, contenido cero, pero ¿quién es esta unión? Justo por lo que pueden usar, por esta igualdad, esta unión es la frontera de A cruz B. ¿Ah? Y entonces con esto demostraron que la frontera de A cruz B, que tiene contenido cero. Pero si la frontera de un conjunto tiene contenido cero, ¿cómo tiene que ser el conjunto? Tiene que ser un conjunto Jordan medible. Esa es una de las caracterizaciones que vimos en las últimas sesiones de Jordan medibles. ¿Va? Entonces ya con esto pueden concluir, aquí lo escribo. A cruz B es Jordan medible. ¿Y cuánto vale su media Jordan? Eso no lo pedía el problema. Simplemente el problema pide demostrar que el conjunto A plus B es Jordan medible. Eso es todo lo que pide. No pide calcular la media Jordan. ¿Ok? ¿Cómo lo ven? ¿Está bien? Ah, lo escucho. ¿Puedo volver a repetir nada más rápidamente? Ajá. ¿Qué pasamos de que la frontera de A cruz B tiene contenido cero a que A cruz B es Jordan medible? Que no lo capté. La frontera de cruz B, de que la frontera de cruz B tiene contenido cero, se dice que A cruz B es Jordan medible. Ajá. Por la caracterización de los Jordan medibles. Mira, la caracterización dice, un conjunto es Jordan medible si y solo si su frontera tiene contenido cero. Entonces aquí lo que estamos ocupando es la caracterización. ¿Vale? ¿Está bien? Sí. ¿Alguna duda? ¿Bien? ¿Seguros? Entonces aquí tenemos otro ejercicio, este sí lo completamos. Claro, aquí dimos por hecho esta igualdad, pero el objetivo ahorita no es hacer topología en R. Lo demos por hecho. Diga. De hecho, creo que en el viernes. Oye, Otro más. Vamos a tomarnos una función f, define un rectángulo R, subconjunto de Rn a los reales, acotada. Con R un rectángulo.
definimos la función f más y la función f menos. ¿Cuál es la función f más? La función f más va a ser el máximo entre f y 0. Y la f menos va a ser el mínimo entre f y 0. ¿Cómo se ven geométricamente estas dos funciones? O sea, ahorita todavía no escribo lo que queremos probar, ¿no? Pero le estoy introduciendo estas dos funciones, la f más, la f menos. Lo que vamos a hacer es, tomas la gráfica de f y te fijas en qué pedazos la gráfica de f está encima del eje x. Eso es lo que vamos a hacer con f más. Y con f menos, lo que vamos a hacer es fijarnos qué pedazos de la gráfica de f quedan por debajo del eje x. Voy a borrar este lado del pizarrón. A ver. Ahí está. Imagínate que la gráfica de f es así. Ahí está. Aquí está la gráfica de f. Entonces, ¿quién va a ser f más? F más, la gráfica de f más va a ser esto. Lo voy a sobreponer, a ver si puedo. Todo lo que corresponde a la gráfica de f, pero que está encima del eje x. Y cuando te vas, quedas debajo del eje x, ahí la función vale 0. Esta es la gráfica de f más. Y la gráfica de f menos, ¿cómo la podemos visualizar? Pues donde sea positiva la función, ahí va a valer 0. ¿Ah? Aquí sí bajamos. Otra vez aquí es positiva, entonces aquí vale 0. Esta sería la f menos. Digo, tratando de interpretar geométricamente, de visualizar a la f más, la f menos, así es como se obtienen, pero si no aquí en el dibujito, pues simplemente aquí tenemos la definición formal, que al final con esto es con lo que se trabaja, pero sí es bueno tener una idea geométrica de lo que estamos haciendo, ¿ok? Es la parte positiva de f y la parte negativa de f, ¿ok? ¿Qué se puede verificar? Noten que esto ustedes lo verifican, es muy fácil. ¿Cómo demuestran que dos funciones son iguales? Si ya sabes que tienen el mismo dominio, tienes que demostrar que tienen la misma regla de correspondencia, ¿ok? Entonces, probar estas igualdades significa ver que estas dos funciones que le puedes escribir tienen la misma regla de correspondencia. Pueden mostrar que f es igual a f más f menos, y que el valor absoluto de f es igual a f más menos f menos. ¿Ok? Se puede demostrar esto. Un comentario. No, vean, este ejercicio creo que viene en el libro de Piles. Después en los libros de teoría de la medida se trabaja con la parte positiva y la parte negativa cuando se construye, cuando se trabaja con la integral de Lebesgue. No es universal esta definición. Esta sí, la de f más siempre define con el máximo de f y 0. La f menos a veces varía un poquito. ¿Okay? Esta es una versión de la f menos. ¿Okay? Pero a lo mejor agarras un libro de, no sé, una de teoría de la medida y a lo mejor te dicen que f menos es el máximo entre menos f y 0. Por ejemplo, así se puede ver. Tengan cuidado, nada más. ¿Ah? Aquí yo lo estoy definiendo de esta manera y de esta manera todo va a funcionar correctamente. Y si lo encuentran en otro libro de otra manera, otra manera alternativa de definir a f menos. Les digo, f menos a veces lo describen como el máximo entre menos f y 0. ¿Ok? Nosotros vamos a trabajar con esta versión y ya, ahí se acaba el comentario.
Entonces ustedes pueden verificar esta igualdad, ¿cómo? Mostrando que tienen la misma regla de correspondencia estas dos funciones. Toman un punto en el rectángulo y verifican que f de x es lo mismo a f más de x más f menos de x. Y lo mismo con esto. ¿Ok? Entonces, eso ustedes háganlo. Lo que nosotros vamos a probar, que me borra esta parte, que vamos a verificar. Que vamos a verificar nosotros es lo siguiente: demostrar que f es integrable sobre el rectángulo R si y solo si f más y f menos son integrables sobre el rectángulo R. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué se les ocurre? Demostraciones. Por ejemplo, la ira. Supongan que f es integrable sobre el rectángulo R. ¿Cómo demuestran que f más y f menos son funciones integrables sobre el rectángulo R? Podemos hacer. Pregunta: ¿la función constante 0 es integrable? ¿Sí, verdad? La constante 0 es integrable. La función f es integrable. El máximo entre dos funciones, ¿cómo es? Integrable. Lo vimos en la parte operativa de funciones integrables. Igual lo mismo, el mismo argumento aplica aquí. F es integrable, la función constante 0 es integrable, entonces el mínimo entre dos funciones integrables nos da una integrable. Eso lo vimos en la parte operativa. O sea, esto no es difícil, pero sí hay que escribir. O sea, si esto, por ejemplo, viene en el examen, que ya no va a venir, porque ya lo hicimos ahorita, pero si hubiera venido en el examen, ¿cómo tienen que justificar esto? Podrían decir algo así como f es integrable y la función constante 0 es integrable, le pongo este gorro para hacer notar que este no es el real 0, sino la función constante 0, ¿ok? O sea, yo sí identifico, bueno, trato de diferenciar entre el 0 real y la función constante 0, ¿ok? Entonces, como f es integrable y la función constante 0 es integrable, entonces, por lo que se vio en clase, por la parte operativa de funciones integrables, aquí podrían escribir eso. ¿Qué puedo decir del máximo entre f y 0 y el mínimo entre f y 0? Pues esas dos funciones son integrables. Es decir, f más y f menos son integrables. ¿Ok? ¿Sí está bien o hay alguna duda? Y ahora, ¿cómo lo hacemos con el regreso? Supongan que f más y f menos son integrables. ¿Qué podemos hacer? Entonces, esa parte es fácil, ¿no? Considerando otra vez la parte operativa de funciones integrables y esta igualdad. Porque si f más y f menos son integrables, sabemos que la suma de integrables es integrable. F más f menos va a ser integrable, pero por esta identidad, eso quiere decir que f es integrable. ¿Okay? Entonces, para esta implicación, esa sí es
Esa no la escribo. Más. Dejo, y le llamo a esta estrella. Estrellas es inmediato. Sí lo voy a dejar escrito, pero ya les expliqué cómo se hace, ¿no? Es inmediato. Ahí está. Este ejercicio no sabía si hacerlo o no, porque justo es algo sencillo y dije, bueno, pero sí lo necesitamos. Lo necesitamos para el pendiente del que hablamos en la sesión pasada. ¿Cuál? Y que este es un resultado no tan trivial. Si tienes una función definida sobre un rectángulo R acotado, que en el interior del rectángulo vale 0, entonces esa función forzosamente tiene que ser integrable y su integral vale 0. O sea, si en el interior del rectángulo vale 0, ¿cuánto vale en la frontera? Lo que quieras, siempre y cuando los valores de la función estén acotados. Ajá. Si es una función acotada, que en el interior del rectángulo vale 0, entonces esa función es integrable y su integral tiene que valer 0. Vamos a probar ese resultado y va a ser útil este ejercicio. ¿Ok? Entonces, ese es el siguiente problema. Ejercicio. Vamos a tomarnos una función, definir un rectángulo R, subconjunto de Rn en R acotado. Vamos a suponer que para todo punto X en el interior del rectángulo, ahí f de x, ¿cuánto va a valer? Va a valer 0. Ok, el problema dice, demostrar que f es integrable y que la integral de f sobre el rectángulo R es igual a 0. ¿Ok? ¿Y cómo le vamos a hacer? Bueno, yo voy a hacer una parte del ejercicio. ¿Ok? Yo voy a suponer que nuestra función es mayor o igual que 0. Voy a hacer ese caso. Voy a hacer el caso donde la f es no negativa. Y ustedes hacen el caso general. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Para el caso general ya no hay que escribir tanto. Aquí sí vamos a hacer tomar una partición y después tomar un rectangulito más chiquito, bueno, varias cositas. Pero ya para el caso general hay que ocupar esto. Una función siempre se puede descomponer en la parte positiva más la parte negativa. ¿Ok? Entonces, tomen en cuenta esto para la prueba del caso general. Yo voy a hacer aquí un caso muy particular, pero que es el caso clave o el caso interesante. Vamos para allá. Vuelvo a esta parte. Demostración. Sea epsilon mayor que 0. ¿Qué es lo que queremos demostrar? Queremos demostrar que existe una partición en el conjunto de particiones del rectángulo R, tal que la suma superior de f respecto a la partición P se hace menor que epsilon. ¿Están de acuerdo que si probamos esto ya acabamos? Aquí estamos haciendo el caso donde f es mayor o igual que 0. Algo que ustedes vieron con el ayudante es que cuando tiene una función no negativa, si ocurre que para cada epsilon mayor que 0 hay una partición tal que la suma superior se hace menor que epsilon, esa función ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser integrable y su integral tiene que valer 0. ¿Okay? Esto vale cuando la función es no negativa. Estamos en el caso donde la f es no negativa. ¿Okay? Un caso particular. Entonces, esto es lo que tenemos que verificar. Damos una epsilon mayor que 0 y lo que vamos a hacer es encontrar una partición tal que esta suma superior se hace chiquita. ¿Van? Ahora, ¿qué hacemos? Primero, vamos a tomarnos, como f está acotada,
entonces existe un valor m mayor que 0, tal que para todos los puntos del rectángulo, el valor absoluto de f de x o simplemente f de x es menor o igual que m. ¿Ok? ¿Por qué sabemos que existe esa constante m? Porque aquí dijimos que la función es una función acotada. ¿Por qué le puedo quitar el valor absoluto? Porque recuerden que estamos en el caso donde la función es no negativa. ¿Eh? Ahora, vamos a hacer esto. Aquí está nuestro rectángulo R. Nosotros que vimos en clase, que dado un número epsilon, tú puedes encontrar un rectángulo que aproxima el rectángulo R por afuera o por adentro. En este caso, lo vamos a hacer por adentro. Hay un rectángulo lo suficiente, bueno, tan próximo como tú quieras al rectángulo R. Hay un rectángulo T que ¿qué va a cumplir? Tal que el rectángulo T se queda en el interior del rectángulo R y que la diferencia en las medidas es tan pequeña como tú quieras. Eso lo vimos en una sesión en línea. ¿Okay? Entonces, ahorita lo vamos a ocupar. Voy a escribirlo. Aquí está. Vamos a hacer esto. Sea T un rectángulo tal que T se queda contenido en el interior del rectángulo R y de tal modo que la diferencia en las medidas, la medida del rectángulo R menos la medida del rectángulo T, vamos a pedir que sean menores que epsilon entre m. Yo creo que epsilon entre m nos va a servir. Epsilon entre m. Y entonces esta diferencia de áreas, vamos a decirlo así, es muy pequeña. ¿Cuánto vale esta diferencia de áreas? Es menor que epsilon entre m. Ahora, vamos a hacer lo siguiente paso. Vamos a considerar la partición inducida por el subrectángulo T sobre el rectángulo R. ¿Okay? Recuerden que definimos esa partición. Estamos en el tema de particiones. Les hablé de esta partición. ¿Cómo se obtiene? Tiene su subrectángulo T. Este está dentro de R. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a proyectar los vértices sobre los ejes coordenados. ¿Ok? Entonces nos va a terminar quedando esto. Este es un puntito, aquí hay otro puntito, otro punto, y obtenemos la partición del rectángulo R inducida por el subrectángulo T. Vamos a trabajar con esa partición. Lo escribo aquí. Sea P sub T la partición de un rectángulo R inducida por el subrectángulo T. ¿Se acuerdan de ella o quién que recuerde la definición formal? Ustedes me digan, ¿eh? No sé si puede recordar. ¿La recordamos? Sí. ¿Se recordarla? A ver, borro esta parte. Y miren, así se define esta partición. A ver. Aquí lo pongo. Recordatorio. Tienes tu rectángulo R, que tiene factores A1, B1
así hasta AN, BN. Y tenemos el subrectángulo T, que tiene componentes C1, de 1 hasta, no sé, CN, DN. Ajá. Con T, un subconjunto del rectángulo R. ¿Ok? O sea, tienes un rectángulo dentro de otro. Ajá. ¿Cómo se define esta partición? Ya describimos cómo se construye. Proyecta los vértices sobre los ejes coordenados. Pero formalmente se define así. Una partición de un rectángulo R, ¿qué es? Es el producto de particiones de cada intervalo factor. Entonces, este tiene que ser un producto de particiones de cada intervalo. De la 1, B1, de la 2, B2, así hasta el AN, BN. Bien, es esta. La primera partición factor va a ser A1, C1, D1 y B1. Después, ¿cuál sigue? A2, C2, D2, B2. Después, A3, C3, D3, B3. Entonces, así seguimos hasta llegar a N, CN, DN y BN. Esto es lo que se le conoce como la partición. ¿Sobre qué rectángulo está dada esta partición? O sea, ¿es una partición de qué rectángulo? Es del rectángulo R, ¿verdad? Es la partición del rectángulo R inducida por el subrectángulo T. Otra vez el inquito. Aquí está el rectángulo R y dentro está el rectángulo T. ¿Ok? De esta partición de la que estoy hablando. Y es que lo especial de esta partición es que el rectángulo T es uno de los rectángulos inducidos por dicha partición. El rectángulo T es uno de los rectángulos inducidos por la partición. Y aparte tenemos otros, pero este es uno de los rectángulos inducidos por dicha partición. ¿Cómo vamos? ¿Sí se entiende? ¿Sí está bien? ¿No hay dudas? ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a concluir el ejercicio. Voy a borrar esto. Recuerden las condiciones en las que nos encontramos. F de X es menor o igual a M. La F, estamos en el caso donde F es no negativa. Y bueno, ya va a acabar la prueba, ya casi acabamos. A ver, entonces tenemos esta partición induce rectángulos. Uno de ellos es el rectángulo T y los demás. Entonces a los demás vamos a enumerarlos. Sean R1 hasta Rm los rectángulos inducidos por P sub T con RI distinto de T para cada I igual a 1 hasta N. O sea, todos los rectángulos inducidos por la partición P sub T, que son distintos del rectángulo T, enuméralos. El R1, el R2, hasta un cierto Rn. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Notemos que ¿cuánto vale la suma superior de F respecto a la partición P sub T? ¿Esto qué va a ser igual? Esto es igual a la suma desde I igual a 1 hasta la M minúscula de los MI mayúscula de F por la medida en los rectángulos RI, pero aquí nos falta un rectángulo. Yo les comenté, el rectángulo T también es un rectángulo inducido por la partición. Entonces, aquí hay que sumar todavía el supremo de los valores de la función F en el rectángulo T por la medida del rectángulo T. ¿Estamos de acuerdo? Ahora una pregunta. ¿Cuánto vale la función en el subrectángulo T? Voy a hacer un dibujo. Aquí hago el dibujito. Y aquí.
Aquí está el rectángulo R. Aquí está el rectángulo T. El rectángulo T, ¿qué le exigimos? De hecho, todavía está la condición. El rectángulo T se queda en el interior del rectángulo R. ¿Eso qué nos dice? Que para cada x en T, ¿cuánto vale f de x? Si x está en T, ¿cuánto va a valer f de x? Va a valer 0 porque por hipótesis, pues para cualquier punto x en el interior del rectángulo, f de x es 0. Ok, entonces ¿cuánto vale este sumando? 0, porque el supremo de los valores de la función de este rectángulo vale 0, en todo el rectángulo, incluso en la frontera. Ajá. Y uno podría decir, ok, ese vale 0, pero ¿qué haces con todos los demás? No hay un problema. Recuerda que la función es acotada y teníamos nuestra cota m. Y aparte, estas diferencias son muy pequeñas. Aquí lo tenemos, la medida de r menos la medida del rectángulo t es menor que epsilon. Y es que justo esta diferencia es la medida de todos estos rectángulos. Los rectángulos, no sé, a ver, vamos a ponerlos aquí. Este es el rectángulo R1, el R2, el R3 hasta el RM, ¿no? Todos los que están en la orillita son estos rectángulos. R1, Rm, los rectángulos inducidos por la partición P sub T con R distinto de P. ¿Ok? La suma de todas las medidas de esos rectángulos, ¿cuánto nos va a dar? La medida del rectángulo R menos la medida del rectángulo T. Y entonces estas sumitas son menores que epsilon entre m. Teniendo en cuenta eso, vamos a hacer lo siguiente. Voy a borrar aquí y ya. Ahora sí acabamos la prueba. Ahí va. El lunes no hay clases, ¿verdad? No, ok. Fíjense, entonces, este sumando vale 0. Nos va a quedar que esto es igual a la suma desde i igual hasta m de el mi de f por la medida de los rectángulos RI. Los mi de f tienen que ser menores o iguales a la cota que dimos al principio para todos los valores de la función. ¿Cuál es la cota que dimos para f? M grande, ¿verdad? Entonces, todos estos mi grandes de f son menores o iguales que esa m. Sacamos esa m. Y la suma de todos esos rectangulitos, todos los que están en esta orilla, eso es lo mismo que m por la medida del rectángulo R menos la medida del rectángulo T. Pero la medida del rectángulo R menos la medida del rectángulo T, ¿cómo la tomamos? ¿Cómo tomamos el rectángulo T? De tal modo que esta diferencia sea menor que epsilon entre m. Entonces, ya, se acaba la prueba. Dimos una epsilon mayor que 0 arbitraria y demostramos que hay una partición que hace que la suma superior de f respecto a la partición P sub t se haga menor que epsilon. Eso, unido al caso que estamos resolviendo, el caso en que f es mayor o igual que 0, nos permite concluir que la función es integrable y que su integral debe de valer 0. Y ahí acaba la prueba. Ahí se acaba. ¿Cómo lo ven? Si está bien, dudas, ustedes díganme. Si se acuerdan de ese teorema, ¿no? Una función no negativa, tal que para cada epsilon hay una partición, tal que la suma superior se hace menor que epsilon, eso implica que la función es integrable y que su integral vale 0. Eso es lo que estoy ocupando, ¿eh? Es importante que lo tengan presente. Que aquí lo estamos ocupando. Vale. Ahí acaba la prueba ya. ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Seguros? Lo que tienen que estudiar es la definición de función integrable y sus caracterizaciones. Eso es importante. Cómo
las características que dimos de función integral. Una función es integrable si solo si hay una sucesión de particiones, tal que, etc. Las caracterizaciones. Otra cosa creo que importante es la operatividad es sencilla, o sea, nada más recuerden toda la operatividad, no tanto las pruebas. Las pruebas no se preocupen tanto por ellas. Ajá. Suma de integrables, producto de integrables, máximo y mínimo de integrables, que tengan presente toda la parte operativa. De los Jordan medibles, ¿qué sería importante? Pues igual la operatividad, unión de Jordan medible, intersección, diferencia, ese tipo de cosas, y recordar cómo se hacen las pruebas de medida cero y contenido cero. Recordar que no es lo mismo medida cero que contenido cero. ¿Qué es más fuerte? Contenido cero. Es una condición más restrictiva. Son los conjuntos extremadamente flacos y los medidas cero son flacos también. Ajá. Y recordar como la estructura de esas pruebas. ¿Cómo demuestras con conjuntos medida cero? Pues primero hacemos el dibujito, después empezamos a ver cómo construir los rectángulos y formalizamos. ¿Ok? Apóyense de estos ejercicios que hicimos, o sea, sí les va a ayudar para preparar el examen, y los de la guía también. ¿Ok? Los de la guía están un poquito más complicados algunos, pero justo esa es la idea, o sea, si hacen la guía, el examen pues debe ser algo sencillo. ¿Va? Y bueno, yo creo que hasta aquí le dejamos. Si hay dudas ahorita se acercan a mí y lo checamos. Mano. El caso general sería... El caso general. El caso general es, toman a su f, le expresan como f más f menos. ¿Cómo es f más? Es no negativa, ¿verdad? Es no negativa, es acotada, y en el interior del rectángulo vale 0. Entonces, por el caso 1, su integral de f más, ¿cuánto vale? 0. La f menos, esa es menor que 0, pues si le multiplicamos un menos, se hace positiva. La f menos se hace positiva, sigue siendo acotada, y en el interior vale 0. Por este caso, la f menos también es integral y su integral es 0. Entonces la integral de f va a ser la integral de f más la integral de f menos, pues la integral de f más vale 0, la integral de f menos vale 0. O sea, todo es consecuencia de este caso. Realizar el caso en que la función es no negativa. ¿Vale? ¿Está bien? Gracias. No, ¿de qué? Y bueno, si hay dudas me dicen y las checamos, ¿va? Pero ya en cuestión de los ejercicios aquí yo ya acabo. Mucha suerte en su examen, para que les vaya muy bien. ¿Va a venir usted o la ayudante? ¿Mandé? ¿Va a venir usted o la ayudante? Va a venir el ayudante, ¿ok? No puedo, no, trampa, por favor. Por supuesto, les hace bien, no. Esfuércense y les va a ir muy bien, ¿va? Vamos viendo el martes. Hablar de eso. No, son parte, ¿no? Sí. Va a ser un video, ¿no?